Cordial saludo, estudiantes del grado décimo. Quiero hacer aquí una explicación del tema que estamos tratando acerca de la estática de la partícula. Hemos visto algunos teoremas, algunos aspectos, pero quiero que esto quede bien claro porque si queda bien claro nos va a servir para la siguiente temática. Entonces voy a repasar, por ejemplo, aquí el teorema de Lamy. El teorema de Lamy dice que si hay tres fuerzas en un plano, es decir, coplanares, y esas actúan sobre un cuerpo que está en equilibrio. Equilibrio significa que las fuerzas al sumarlas deben dar cero. Entonces esas tres fuerzas son concurrentes. Concurrentes quiere decir que tiene un punto donde las tres se intersectan, un punto común, un punto de origen común, y que aparte de esas dos condiciones o aspectos también se cumple que intersectan un punto común, un punto de origen común, y que aparte de esas dos condiciones o aspectos también se cumple que el módulo de cada fuerza, en este caso por ejemplo el módulo de la fuerza 1, es directamente proporcional al seno del ángulo opuesto a dicha fuerza. Aquí en este gráfico pues el ángulo opuesto a la fuerza F1 es el ángulo alfa. De igual manera para la fuerza 2 el ángulo beta, y para la fuerza 3 el ángulo teta. Por lo tanto, esa expresión se escribe analíticamente o matemáticamente de la siguiente manera: F1 es al seno de alfa, como F2 es al seno de beta, como F3 al seno de teta. Esta expresión para ustedes es familiar porque es prácticamente lo que se conoce en trigonometría como el teorema del seno. Ese sería entonces un teorema del seno aplicado a algunos procedimientos más adelante. Cabe recordar que la condición de equilibrio es aquella en la cual la sumatoria de todas las fuerzas, este símbolo significa suma, sigma mayúscula, sumatoria de fuerzas va a implicar que la aceleración de dicho objeto, dicha partícula, va a ser nula. Por lo tanto, cuando decimos que la aceleración es cero, esto físicamente corresponde a un cuerpo que tiene velocidad cero o su velocidad va a ser diferente de cero o distinto a cero, pero será un valor o un vector constante. No olvidemos eso. Ahora, y fuerzas que van dirigidas a lo largo del eje Y. No olvidar también, entonces, que en el sistema de referencia, cuando va hacia la derecha, será positivo, cuando va hacia la izquierda es negativo, cuando apunta hacia arriba será positivo, cuando apunta hacia abajo será negativo. Entonces no olvidemos ese aspecto porque también será de mucha importancia. Hablando de los cuerpos en equilibrio, entonces decimos que los cuerpos o los objetos se encuentran en equilibrio cuando la suma de fuerzas, en este caso, será cero. Pero físicamente se presentan tres situaciones o tres condiciones para equilibrio. El primer caso se llama equilibrio estable. Este equilibrio estable está aquí representado cuando lo movemos o se desplaza o se perturba este objeto, ya sea izquierda o derecha, él va a tender a localizarse en la situación o en la posición en la que se encontraba originalmente. Así que él va a buscar el equilibrio y él se la pasará oscilando hasta que busque el punto de equilibrio. Se llama equilibrio estable. En este caso, inestable. Él está en un estado de equilibrio, la suma de fuerzas también es cero. Sin embargo, cualquier perturbación ya no le va a permitir volver a la posición original o inicial. Por lo tanto, este tipo de equilibrio, sumatoria de fuerzas cero, es un equilibrio inestable. Y el equilibrio indiferente corresponde al caso en el cual se perturba. Piensen, por ejemplo, que esta esfera se desplaza hacia izquierda hacia derecha y la situación que el hecho de
perturbarla no modifica para nada en el tiempo su posición o su condición de equilibrio. Se llama equilibrio indiferente. Bueno, vamos a recordar lo que es el diagrama de cuerpo libre, que es una herramienta muy importante para analizar ahora sí la estática y luego la dinámica de un objeto. Entonces, por ejemplo, en el diagrama de cuerpo libre es que el cuerpo lo aislamos en forma teórica, solamente existe este cuerpo y sobre él se dibujan todas las fuerzas que actúan. En este caso tenemos un cuerpo que está colgado o que pende de dos cuerdas, un cuerpo que pesa, peso W, y que estas cuerdas tienen unas tensiones o fuerzas de tensión que ustedes ya habían reconocido anteriormente como algunas fuerzas especiales. Un cuerpo que pesa, peso W, y que estas cuerdas tienen unas tensiones o fuerzas de tensión que ustedes ya habían reconocido anteriormente como algunas fuerzas especiales. Por ejemplo, en este caso donde actúan estas tres fuerzas, se puede aplicar perfectamente el teorema de Lamy. No olvidar que el peso siempre se calcula como el producto, peso, siempre se calcula como el producto de la masa del objeto por la gravedad. Y vamos a considerar la gravedad con un valor aproximado de 10 metros por segundo al cuadrado. Y este se va a medir en newtons en el Sistema Internacional de Unidades. Aquí también tenemos un objeto que está apoyado en un plano inclinado y soportado por una barrera, una pared que aparece la normal que le aplica este objeto o este plano al objeto mejor. Y recuerden que la fuerza normal siempre es perpendicular al plano de contacto. En este caso, si este es el objeto 1, entonces esta es la normal 1. Si este es el objeto 2, será la normal 2, siempre perpendicular al plano de contacto. Y el peso siempre apuntando hacia abajo. Aquí también se podría aplicar el teorema de Lamy conociendo estos tres ángulos. Y podemos calcular valores de las fuerzas que se pidan o se soliciten en el problema. Como hicimos en este objeto, en este ejemplo, entonces tenemos también aquí el caso para aplicar el teorema de Lamy. Cuando hay dos objetos o más, siempre se debe hacer para cada objeto su respectivo. Siempre se debe hacer para cada objeto su respectivo diagrama de cuerpo libre. Por ejemplo, aquí en el cuerpo 1, el cuerpo 1 que experimenta una tensión de la cuerda, experimenta su peso y experimenta la acción del cuerpo 2 a través de una cuerda, sería la tensión 1. Entonces aquí actuarían tres fuerzas. Al estar en equilibrio, entonces estas dos fuerzas van a equilibrar esta fuerza y la sumatoria haría 0. De igual manera, para el cuerpo 2, este es su peso 2, y aquí sería la tensión 2. Si ustedes pueden observar claramente, esta tensión va a ser igual a esta. ¿Por qué razón? Porque una es la acción y otra es la reacción. Aquí se está aplicando la tercera ley de Newton y es en equilibrio. Nuevamente, aquí en este ejemplo que aquí aparece, tenemos la normal, el peso y la tensión. Se puede aplicar perfectamente el teorema de Lamy. Aquí no aparece una fuerza que es bien conocida, que siempre existe, pero aquí se considera despreciable, que sería la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento, que después, cuando el problema lo indique, se debe también considerar. Aquí se representa un objeto que está en caída libre, donde solamente actúa el peso. Por lo tanto, aquí no hay equilibrio. Aquí no hay equilibrio. Es decir, que el cuerpo baja y desciende por acción de la gravedad y entonces la velocidad va aumentando en la medida que transcurre el tiempo. Aquí sí tenemos un cuerpo, nuevamente el peso siempre apuntando hacia abajo
y la normal. En este caso coincide la dirección de la normal con el peso porque este plano es un plano horizontal, pero no siempre es así. Bueno, para ese caso entonces vamos ahora a verificar la aplicación a algunos ejercicios del concepto de diagrama de cuerpo libre y para verificar algunos valores desconocidos o que se solicitan en la solución de los problemas. Bien, este ejercicio está en la guía y dice de la siguiente manera, dice, determine la magnitud de la fuerza F para que el cuerpo esté en equilibrio. Entonces, este cuerpo experimenta tres fuerzas. Una que va hacia la derecha de valor 63 newtons, una que va hacia la izquierda de 45 newtons y una fuerza desconocida que al aplicar estas tres fuerzas el cuerpo en newtons, una que va hacia la izquierda de 45 newtons y una fuerza desconocida que al aplicar estas tres fuerzas el cuerpo está en equilibrio, es decir, o queda quieto o se va a mover con velocidad constante. Entonces, ¿qué dice la condición de equilibrio? La condición de equilibrio dice que la sumatoria, vamos a escribirla por acá, que la sumatoria de las fuerzas, en este caso vamos a colocarla en sentido X, porque el cuerpo se va a mover, a tender a moverse en el sentido horizontal, debe ser 0. Ahora, el sentido de aplicación de la fuerza me va a decir que esta pieza también va a ser negativa. Es decir, esta es la suma algebraica de estas fuerzas. ¿Cómo resolveríamos esto? Sencillo, diríamos que 63 newtons más esta fuerza, pues esta fuerza es negativa, sería menos 45 newtons. Más esta fuerza, pues esta fuerza es negativa, menos F, eso tiene que dar 0. La solución es muy simple. Diríamos que F tendrá de magnitud 63 menos 45, es decir que F son 18 newtons. Son 18 newtons. Voy a colocar aquí los newtons. Los voy a colocar siempre dentro de un paréntesis para que no se me confunda los newtons, el símbolo de la unidad de fuerza, con la fuerza normal, que también es una N mayúscula. Por lo tanto, aquí marcaríamos así. ¿Ok? Bueno, pasemos al siguiente ejercicio. Dice, Marco empuja el bloque de menos 200 J newtons de peso mediante una fuerza de 120 I newtons. Determine el valor de la fuerza normal entre el bloque y la pared y también el valor de la fuerza normal que actúan sobre este objeto, y esas serían de la siguiente manera. Esta sería la fuerza. Voy aquí a corregir esto para que se vea un poquitico mejor. Bueno, ahora sí. Ese sería el peso del objeto. Este sería la reacción que le hace el piso al objeto. Esta sería la fuerza que le aplicaría el señor, y aquí estaría dibujada la fuerza que le aplica a la pared. Bueno, esa se llama la normal 1
o normal del piso. Esta sería la fuerza aplicada. Y esa sería la fuerza normal que le haría la pared al objeto para diferenciar la anterior en menos. Entonces, aquí dice que el objeto pesa menos 200 J newtons. Bueno, aquí me está diciendo obviamente que el peso es una fuerza negativa, pues apunta hacia abajo. Y J es otra notación para que de pronto si es desconocida, cuando hacemos un vector que apunte hacia abajo, su dirección siempre va a ser menos J. Si ella apunta hacia arriba, será dirección J. Será dirección J. Si apunta también hacia la derecha, diríamos I. Y si apunta hacia la izquierda, diríamos que es menos I. Es decir, lo mismo que el sistema X y Y. Solo que esta es otra notación que también se emplea en el caso de vectores. Pero eso no debe angustiarnos. Porque J es lo mismo que fuera Y. La letra I es lo mismo que fuera X. Bueno, entonces, con esto en mente, pues vamos a la resolución del ejercicio. Bueno. Entonces, una condición, ¿cuál es? Recuerden la primera condición. ¿Cuál es? Recuerden la primera condición. Es que la sumatoria de fuerzas en X es 0. Y la otra, voy a escribirla acá. Es que la sumatoria de fuerzas en Y también es 0. Comencemos. Siempre escribamos en primer lugar las positivas, en ese orden para que se nos facilite y no nos equivoquemos al resolver los ejercicios. La normal 1 es positiva. Le sumamos otra fuerza que... no, hay un error. Bueno, entonces aquí es la fuerza es la normal 2. Vamos a corregir esto. Es la normal 2. Positiva o negativa es negativa. La fuerza F es positiva. Esto tiene que dar 0. Y dice que esta fuerza F es de 120 newtons. Esta fuerza vale desde aquí 120 menos la normal 2 es 0. O sea que la normal 2 debe apuntar hacia abajo. La normal 1, que es una incógnita, no la conocemos, menos lo que pesa, y pesa 200 newtons. Esto es 0. Es decir que la normal 1 vale 200 newtons. Marcamos entonces lo que nos están preguntando. Dice: determina el valor de la fuerza normal entre el bloque y la pared. O sea, normal 2 primero. Y la del piso, que sería normal 2 y normal 1. 120, 200. Marcaríamos la opción B. Bueno. Continuamos. César jala, viendo que esa fuerza va hacia la izquierda.
aquí esta es una fuerza de 80 newtons y el bloque pesa, que ya nos dice cuánto pesa, de que pesa 250 newtons. Y la pregunta es, dice, determina el valor o el módulo de la tensión en la cuerda horizontal. Entonces vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre para dicho objeto. Entonces tenemos acá una fuerza y esta que está acá. Una fuerza y esta que está acá. Aquí también debería aparecer la normal, pero esa no interviene en el movimiento. Entonces vamos a decir que esta fuerza voy a llamarla F, llamada tensión. Esta será el peso W y esa será la normal. Entonces, de acuerdo a la primera condición, la condición A, que es la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, diríamos que la tensión menos la fuerza aplicada, que es 80 newtons, es 0. La tensión vale 80 newtons. Y no se requiere de trabajar la otra condición porque no están preguntando la fuerza normal. Si la preguntaran, entonces la fuerza normal al aplicarla nos daría la normal igual al peso, como debe ser, porque estas dos fuerzas se equilibran y también estas fuerzas se equilibran. Marcaríamos la opción C. Bueno, continuemos para el siguiente caso. Dice, si la fuerza normal del piso tiene un valor de 650 newtons, la normal que hace el piso, vamos a dibujarla de una vez acá, de 650 newtons, la normal que hace el piso, vamos a dibujarla de una vez acá. Determine el valor del peso del bloque y aquí está la fuerza que se le está aplicando. Vamos a dar los nombres. La fuerza normal y el peso. Y esta fuerza normal tiene un valor de 650 newtons. Y la fuerza aplicada tiene un valor de 120 newtons. De fuerzas a lo largo del eje Y tiene que dar 0. Colocamos primero las positivas y luego las negativas. Positivas sería entonces la normal que apunta hacia arriba, sería 650 menos F, que sería 120 newtons, menos el peso W igual a 0. Y de acá W sería 650 menos 120 newtons. W sería ¿cuánto? Sería 430 newtons. Perdón, 530 newtons. ¿Cuánto? Sería
430 newtons. Perdón, 530 newtons. Bien. Pasemos al siguiente caso. Dice una persona que pesa otra vez menos 600 newtons. Dibujemos la persona. Ella pesa 600 newtons. Está parada sobre una plataforma que pesa menos 350 newtons. Entonces también dibujamos el peso de la plataforma. Aquí está. Y esa plataforma pesa 350 newtons. Y dice, determine la fuerza normal del peso. Entonces estos dos objetos, la persona como objeto y la plataforma, se consideran como si fuera un solo cuerpo. Están preguntando la fuerza de reacción que aplica la plataforma. Vamos a dibujarla. Entonces, nuevamente por la condición de equilibrio de la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y es igual a 0, diríamos que positiva normal apunta hacia arriba, menos 350 menos 600 newtons, eso tiene que ser 0. Entonces la fuerza normal nos da ¿cuánto? Nos da 950 newtons. Marcamos el valor, pero observen aquí lo siguiente, que hay dos opciones que nos pueden confundir, la opción D y la opción C, pero ustedes saben que la normal apunta hacia arriba, no puede ser negativa. Por lo tanto, entonces la normal D y la opción C, pero ustedes saben que la normal apunta hacia arriba, no puede ser negativa. Por lo tanto, entonces la normal debe ser un vector positivo. Marcaríamos la opción D. El siguiente ejercicio corresponde a unas poleas y entonces es un problemita muy interesante que quiero que le presten mucha atención. Entonces, el oficio de una polea que se considera sin masa, o sea, la masa de la polea es demasiado pequeña o se desprecia su valor, o no interviene en el movimiento, únicamente tendrá como objeto o como objetivo que dicha polea cambiará es la dirección de la fuerza, la dirección de la fuerza a través de ella. En este caso la fuerza va a ser algo adicional. Entonces, aquí en este caso dice que hay un objeto que pesa menos 200 newton. Entonces dibujamos también. Pesa 200 newtons. Y preguntan, ¿cuál es el módulo de la fuerza que mantiene el bloque en equilibrio? Es decir, que la sumatoria de fuerzas sobre el bloque es 0. ¿Cuál es esa fuerza F? Entonces, como les digo, la función de la polea es simplemente cambiarle dirección a la fuerza que va a través de la cuerda, en este caso la fuerza F. Por lo tanto, aquí aplicará una fuerza F, aquí haría una fuerza F. Veamos.
sería así. Entonces esta sería la fuerza F acá. Y esta cuerda pasa a través de la canaladura de esta polea y aquí tendríamos también a la misma fuerza F. Por lo la canaladura de esta polea y aquí tendríamos también a la misma fuerza F. Por lo tanto aquí la polea, que es una polea móvil, va a sostener una fuerza para que esté en equilibrio, una fuerza de valor 2F. Ahora, esta cuerda pasa a través de la siguiente polea y recuerden que el objetivo de una polea es únicamente cambiarle sentido o dirección a la fuerza de la cuerda. Entonces aquí también sería 2F. Pero como esta polea también está en equilibrio, debe sostener un peso o una fuerza, una tensión. Esta tensión que debe sostener es una tensión que como el objeto aquí que nos interesa es el peso de 200 newtons, aplicamos que la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y es igual a 0. Entonces diríamos que 4F es menos el peso W es igual a 0. 4F, W lo conocemos que es 200, igual a 0. Es decir, que F es igual a 200 sobre 4. Concluimos que la fuerza que yo aplico es de 50 newtons. Y marcaríamos la opción B. Bueno, este problema es interesante porque nos enseña lo siguiente. Lo primero, marcaríamos la opción B. Bueno, este problema es interesante porque nos enseña lo siguiente. Lo primero, que una polea o las poleas tienen como oficio cambiarle el sentido a las fuerzas únicamente. Por ahora las poleas no tendrán masa, así que no intervendrán en el movimiento del cuerpo en cuestión. Segundo lugar, fíjense que aquí yo tengo un cuerpo que pesa 200 newtons y para yo mantenerlo levantado o para subirlo con velocidad constante, nuevamente, la condición de equilibrio, voy a aplicar en este caso la cuarta parte de lo que él pesa. En este caso, este sistema se me convierte en una máquina porque me está ahorrando un esfuerzo. El esfuerzo natural sería aplicarle a este cuerpo una fuerza también hacia arriba de 200 newtons. Cuando uno levanta un objeto, facilitar, le va a reducir la fuerza que uno tiene que aplicar y por lo tanto este sistema se convierte en una máquina. Una máquina ya conocida en este caso como un sistema de poleas, una fija y algunas móviles. En el tema de máquinas se encuentra también, hay una formulita que puede servir y es que la siguiente, que la fuerza que yo aplico es igual al peso o la carga, que también se le denomina la carga que hay que levantar o peso que hay que levantar, dividido entre 2 elevado a la n. Esta expresión es una expresión que se aplica a un sistema como este, un sistema de polea fija y varias poleas móviles. Entonces, en este caso, n corresponde al número o a la cantidad de poleas móviles. Corresponde al número o a la cantidad de poleas móviles. O sea, las que no están quietas o las que se pueden mover. En este caso, si aplicamos esta expresión para el número de poleas móviles, tenemos una polea móvil y otra polea móvil, serían 2. Entonces aquí la expresión sería F igual a la carga sobre 2 a la 2, es decir, la carga que en este caso son 200 newtons sobre
4. Y como es de esperarse, la fuerza aplicada va a ser también de 50 newtons. O sea, ya sea que se haga por este camino, el resultado debe ser el mismo. Solo que cuando es un sistema como este, tocaría hacer el análisis cuerda por cuerda. Aquí es aplicando una expresión matemática ya conocida para un sistema como este. Otra forma de verlo es que el cuerpo aquí, esta carga, está sostenida por 4 puntos, digamos 4 puntos de apoyo o 4 cuerdas de apoyo, que son 1, 2, 3 y 4. O sea que el sistema equivale a que esta carga está sostenida de 4 cuerdas. Y entonces cada cuerda aportaría una fuerza F. Entonces cada cuerda equivaldría a aplicar una fuerza que es la cuarta parte de la carga a sostener o a subir con velocidad constante. Ese sería el caso de las poleas, un sistema como las poleas. Y entonces lo que vimos también nos puede servir. Nuevamente dice aquí, determine el valor de la fuerza F que mantiene el bloque de menos 300 newtons de peso en equilibrio. Las poleas son de peso despreciable, no aparecen acá. Entonces, nuevamente aquí ya podemos empezar a dibujar, como vimos anteriormente, las fuerzas. Entonces aquí yo podría hacer aquí un poquito, ya hacerlo el trabajo más rápido, ya sin tantos aspectos o tantos detalles. Y yo puedo decir que esta fuerza F está aquí también. Voy a hacerlo más rapidito. Esta fuerza es la cuerda que va por aquí, sería la fuerza F. Y entonces aquí se aplicaría una fuerza 2F. Por este lado, pues la polea está aquí a la izquierda. Esta cuerda pasa a través de ella, entonces también aplicaría una fuerza F. La polea está aquí a la izquierda. Esta cuerda pasa a través de ella, entonces también aplicaría una fuerza F. Por lo tanto, en resumen, tenemos un cuerpo que tiene las siguientes características. Un cuerpo que P tiene un peso y aquí sostenido por 2 cuerdas. Un peso W que el problema informa que son 300 newtons. No olviden que cuando aquí dice J es porque es vertical y negativo obviamente porque el peso siempre va para abajo. Y tendríamos 2 cuerdas que aplican esta fuerza. Entonces la condición de equilibrio sería que más una fuerza F también va para arriba menos W que es 300 igual a 0. Esto me haría 3F igual a 300, F igual a 100 newtons. Marcaríamos la opción C. Otro sistema que también nos facilitaría elevar una carga aplicando menor fuerza de lo que esa carga pesa. Eso es lo práctico de este sistema de poleas. Otro aspecto que quiero también mencionarles, por ser una máquina y ahorrar esfuerzo no quiere decir que es algo mágico. Esto es como un negocio. Si yo quiero subir una altura H esta carga, necesito recorrer a través. Yo quiero subir una altura H esta carga, necesito recorrer a través o mediante el uso de cuerda, para este caso, el triple de cuerda debería emplear para subir una altura H. Si yo subir por ejemplo 1 metro, aquí voy a emplear 3 metros de cuerda para poder subir esa altura metro. O sea que es un intercambio de fuerza por distancia. Es un negocio que se hace con la máquina. La máquina le ahorra a uno esfuerzo, pero la máquina emplearía una mayor distancia de movimiento
para que ese esfuerzo sea menor. Es un principio que tienen las máquinas, que es un intercambio de fuerza por la distancia. En el siguiente caso, también tenemos la polea. Dice que determinemos el valor de la fuerza normal del pie, que pesa 150 newtons, y el bloque B 95. El que está apoyado es el cuerpo A. Entonces aquí el objeto de interés es A. Y entonces vamos a ver qué está pasando acá. Diagrama de cuerpo libre para cada objeto. Peso Q. El peso de A. La cuerda. Y como está en contacto con la superficie, piso, tenemos la fuerza normal. Y vamos a etiquetar cada fuerza. Diremos que este sería entonces el peso B. Sería la tensión que actuamos sobre el cuerpo B. ¿Verdad? Vamos a encontrar algo interesante, que sería el peso de A. Aquí sería la normal que aplica sobre el cuerpo A. Y algo interesante, miren. Les dije que la función de una polea es simplemente cambiar la dirección de la fuerza que transmite la cuerda en ella. Entonces, esta sería la tensión B aquí también. Seguimos y esta sería exactamente la tensión B. Ahora, si aplico para el cuerpo B, diría que la sumatoria de fuerzas en Y para él sería 0. Entonces, para el cuerpo B, diría que la sumatoria de fuerzas en Y para él sería 0. Entonces, diría yo que la tensión B va para arriba, menos lo que pesa ese cuerpo B es 0. Tensión B menos lo que pesa, y el peso del cuerpo B aquí dice que es 95 newtons. Voy a escribirlo por acá. Menos 95 es 0. Tensión B pues va a ser exactamente los 95 newtons. Ahora, este valor que es calculado para el cuerpo B también afecta al cuerpo A y es el mismo. Entonces, para el cuerpo A escribo la condición de equilibrio otra vez, que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Y qué diría? Diría, esta fuerza sería la tensión B. Bueno, aquí tenemos también un valor del peso que el problema no informa, escribámoslo acá. 150 newtons también. Entonces sería tensión B va para arriba, que sería positiva, aquí está, 95. Una fuerza que va para arriba, la normal. Esta fuerza que es el peso va para abajo, menos 150. Y esto tiene que dar 0. Entonces, despejando aquí la normal, va a ser 150 menos 95. Quiere decir que la fuerza va a ser 150 menos 95. Quiere decir que la fuerza normal sería ¿cuánto? Sería ¿cuánto? 55 newtons. Marcaríamos entonces la opción B. Bueno, continuamos aquí con este ejercicio.
que ya es un poquitín más complicadito, pero se puede analizar. Dice, si los bloques A y B tienen masas de 9 kilogramos y 5 kilogramos respectivamente, fíjense que aquí nos informan de las masas, pero ya con conocerlas podemos saber el peso de ellos y vamos a hacerlo de una vez. El peso, la fuerza, su peso va a ser, recuerden que es la masa multiplicado por la aceleración de la gravedad, o sea que el peso de A sería la masa, que es 9, multiplicado por la gravedad, que es 10 metros por segundo cuadrado. Eso nos da que el peso de A será 90 newtons. Y de manera similar, para la masa B, que es 5 kilogramos, entonces su peso se calcula igual que en el caso anterior y eso nos daría 50 newtons. Aquí hay un techo y aquí hay una fuerza que se aplica hacia arriba y mantiene esos dos bloques en contacto con el techo y en equilibrio. Dice entonces, determina el valor de la fuerza normal del techo y el valor de la fuerza de reacción entre los bloques. Comencemos por la primera parte. Entonces vamos a usar aquí este diagrama, que es este mismo que está acá por aparte, y vamos a verificar entonces, verifiquemos entonces las fuerzas que actúan aquí en el diagrama de cuerpo libre. Entonces tendremos la fuerza normal, que en este caso apuntaría hacia abajo. Voy a dibujarla por aquí, llamarla la normal. Aquí está la fuerza aplicada. Y ahora, para este caso, el cuerpo A y B va a actuar como si fuera un solo objeto. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a considerar el cuerpo, este objeto, como uno solo. ¿Y él cuánto me pesaría? ¿Cuánto me pesaría él? Él me pesaría un peso combinado que lo voy a llamar peso de A y B, que fácilmente se verifica que es el peso de A más el peso del cuerpo B. O sea que esto vale 50 newtons más 90 newtons. El peso del cuerpo combinado sería de 140 newtons. Y entonces, aplicando para este cuerpo, para este sistema conformado por el cuerpo A y B, nuevamente la condición de equilibrio diría que la suma de las fuerzas en Y es 0. Entonces tendría yo una fuerza que va para arriba, la fuerza aplicada F, aquí se ve positiva, y esa fuerza es de 170 menos esta fuerza, por ejemplo, sería 140 newtons menos la fuerza normal, va para abajo, igual a 0. De aquí la fuerza normal sería 30 newtons, igual a 0. De aquí la fuerza normal sería 30 newtons. Y podría ser la opción A, la opción B y la opción C. Ya descartamos entonces la opción E y la opción D. Vamos a mirar entonces la siguiente parte. Te dice acá, determine el valor de la fuerza normal del techo y el valor de la fuerza de reacción entre los bloques. Aquí está la fuerza, aquí está el contacto de los dos cuerpos, aquí, en esta zona.
Entonces yo podría trabajar ya sea para el cuerpo A individualmente, o sea, tomarlo por separadito el cuerpo, porque él está en contacto con el cuerpo B, o podría trabajar con el cuerpo B separadamente. Voy a trabajar para el cuerpo A. Entonces el cuerpo A tiene dos caras o dos superficies de contacto. ¿Estas cuáles son? La normal que le hace el techo y ¿cuál otro? El peso propio y ¿qué otro? ¿Qué le impide que el cuerpo A caiga? No es la fuerza F porque la fuerza F está aplicada sobre el cuerpo B. Es la fuerza que le aplica es B a A, que sería entonces esta fuerza de reacción. Vamos a marcarlas para que las identifiquemos. Esta N es la fuerza normal, que conocemos que es la que hace el techo. Esta va a ser la fuerza que le aplica B. Y este va a ser el peso propio de A. Nuevamente, por condición de equilibrio, diríamos NB menos, recuerde que es la incógnita porque es la fuerza de reacción entre los bloques, menos la fuerza normal, que por aquí la calculamos, que es 30, menos el peso de A, que por aquí se calculó, que es 90. Esto da 0. Es decir, que la normal que le aplica B al cuerpo A será de 120 newtons. Y hasta aquí el problema quedaría solucionado. Entonces tendríamos 30 y 120. Sería entonces la opción C. Podría también tomar el cuerpo B. Entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre para el cuerpo B. ¿Cómo lo hacemos? Parecido al caso anterior. Entonces el cuerpo B también tiene su propio peso. Hay que dibujarlo. Y tendríamos la reacción de A. ¿Qué siente B por parte de A? Pues una fuerza que le impide subir. Vamos a etiquetar o marcar dichas fuerzas. Tendríamos aquí el peso de B, peso propio. Y aquí sería la normal que le aplica A. Y aquí está la fuerza aplicada. Fíjense que la fuerza F es aplicada al cuerpo B. Aquí no es aplicada al cuerpo B, aquí no es aplicada al cuerpo A, es al cuerpo B. Por eso es que aquí no aparece, porque hemos trabajado para el cuerpo A. Entonces nuevamente aplicando aquí la condición de quinta, menos W, que es el peso del cuerpo B, que fue 50 newtons, para aquí ya lo calculamos, menos la normal que aplicaría el cuerpo A, que sería la incógnita, o sea, la fuerza de reacción. Esto tiene que dar 0. Despejando de aquí la normal A, va a dar 120 newtons como. Quiero destacar lo siguiente. Fíjense aquí estas dos fuerzas normales, que es la que en este caso B le aplica A y es la que aquí le aplica A a B, son fuerzas que tienen igual valor, pero tienen sentido contrario y se aplican en diferentes cuerpos. Aquí estamos verificando otra ley de Newton, que es la tercera ley de Newton, que es la ley de acción. Sentido contrario y se aplica en diferentes cuerpos. Aquí estamos verificando otra ley de Newton, que es la tercera ley de Newton, que es la ley de acción, reacción, que dice que si un cuerpo afecta a otro cuerpo mediante una interacción, el siguiente cuerpo va a reaccionar de igual manera, pero en sentido contrario. Dicho de otro modo, un cuerpo A y un cuerpo B. Hay una interacción. A afecta a B, por ejemplo, empuja a B. Esa es la fuerza
que le haría A al cuerpo B. Como reacción, que es la tercera ley de Newton, el cuerpo B también reacciona con una fuerza igual de igual magnitud, pero en sentido contrario. Eso se verifica cuando se dispara un objeto, cuando se está nadando, cuando se está caminando. Un bote para avanzar hace una fuerza sobre el agua, hacia atrás, y como reacción el agua lo empuja hacia adelante. Esa es la famosa tercera ley de Newton, que aquí también se tiene que verificar. Aquí también aparece. Bueno. Pasamos al siguiente ejercicio. Que dice que la fuerza F de magnitud 110 newtons mantiene la masa de 8 kilogramos en equilibrio. Fíjense que aquí se observa que se da la masa, así que ya podemos saber cuánto pesa. Hagámoslo una vez aquí. Digamos que el peso es la masa por la gravedad. El peso es entonces los 8 kilogramos por la gravedad, que es 10 metros por segundo cuadrado, o sea que el peso es de 80 newtons. O sea que es un newton, para repasar, un newton de fuerza es 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Sería la fuerza que experimentaría un cuerpo de 1 kilogramo que acelera a razón de 1 metro por segundo al cuadrado. O sea, cada segundo un cuerpo de 1 kilogramo, cada segundo que transcurre 1 metro por segundo al cuadrado. O sea, cada segundo un cuerpo de 1 kilogramo, cada segundo que transcurre su velocidad aumenta en 1 metro por segundo. Cada segundo sería esa fuerza de 1 newton como patrón o como unidad de fuerza. Entonces no olvidemos que aquí este cuerpo va a pesar 80 newtons. Es el diagrama de cuerpo libre. Al hacerlo tendríamos el peso y la cuerda. En este caso la cuerda está atada a un dinamómetro. Esta palabra dinamómetro corresponde a un objeto que por deformación, un resortico que va aquí adentro, al deformarse, por tensionarse, marca a través de una graduación, marca unos cambios, y esos cambios es la fuerza que está aplicada sobre él. Entonces ese dinamómetro va a ser un objeto que va a medir como una cuerda. Entonces ese sería entonces el diagrama cuerpo libre del cuerpo. Sería el peso propio, y aquí hay una cuerdita, voy a llamar la tensión, si quiero voy a llamar la tensión. Entonces la condición de equilibrio que me está diciendo, fíjense que yo insisto en que siempre la voy a escribir para que no se me olvide. Diría yo que la fuerza aplicada, F, menos la tensión, que es la desconocida, menos el peso, es igual a 0. La fuerza es de 110 newtons, menos la tensión que es la incógnita, que es la fuerza que va a través del dinamómetro, menos la tensión que es la incógnita, que es la fuerza que va a través del dinamómetro, menos el peso que está calculado, que es 80. Esto es 0, por ende la tensión será ¿cuánto? Será de 30 newtons. Aquí marcaríamos entonces la opción D. Bueno,
Quedaría el punto 11, el punto 12 y otros dos adicionales. Trabajémoslo rapidito para que ustedes ya tengan una base de cómo resolver problemas de sistemas en equilibrio. Y el bloque B 120 newtons. Determine el valor de la tensión en el punto M. La tensión sería esta. Bueno, entonces vamos a marcar los valores. Aquí sería el peso del cuerpo B, que es 120 newtons. El peso del cuerpo A, que sería 200 newtons. Esta sería la tensión, que es la incógnita. Fíjense que el cuerpo A es un cuerpo que está en medio de estas dos cuerdas. Es un cuerpo sólido, así que él se servirá como transmisor de la tensión. O sea que aquí, y como está en equilibrio, aquí habrá una tensión T. Esta tensión T es la misma que viene acá, porque la polea tiene como función únicamente cambiar la dirección o sentido de la tensión, de la fuerza sobre ella. Acá. Y pasa a través de esta. Vamos a hacer esta. Entonces, si esta es T, esta va a ser también T. Y esta va a ser también T. Entonces, si aplicamos para el cuerpo B, la condición de equilibrio me está diciendo que sumatoria de fuerzas. Entonces, si aplicamos para el cuerpo B, la condición de equilibrio me está diciendo que sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Estas dos T aplicadas a la cuerda, aparece una fuerza que aparece acá, que es también 2T. Entonces, para el cuerpo B diríamos que 2T menos W igual a 0. T igual 2T menos 120 igual a 0. T igual a 60 newtons. Y va a ser esta misma tensión sobre esta cuerda y también sobre esta cuerda. Sería aquí la opción E. Que hay que resaltar acá, y es que aquí el peso del cuerpo A para nada interviene en este caso para su movimiento, porque aquí las fuerzas que actúan prácticamente son horizontales, igualmente se cancelan. O sea, esta sería aquí una acción. El problema se podría resumir en un cuerpo, alguien que tira hacia la derecha y está amarrado aquí a la pared con una cuerda. Pues si tira a la derecha con una tensión T sobre la cuerda, habrá una tensión de igual valor que va a equilibrar. Punto 12. Ya el punto 12, como ya se ha visto en ejercicios anteriores, pues ustedes pueden notar que podemos hacerlo un poquitico más fácil. Entonces vamos a mirar acá. Aquí voy a llamar a esta, no voy aquí a dibujar tantas fuerzas, un poco más fácil. Entonces vamos a mirar acá. Aquí voy a llamar a esta, no voy aquí a dibujar tantas fuerzas, a esta voy a llamarla aquí T, por ejemplo TA, voy a colocarla acá el nombre TA, esta que está acá, es decir que esta vale aquí también TA, se reparte en dos, esta va a ser la mitad de TA, y aquí se va a repartir en también en la mitad
de TA. Voy a borrar aquí porque sigue por acá, 1, 2, 3, 4 cuerdas que aquí tienen la tensión TA, T medios, estas dos se unen y aquí tendría también la tensión TA y TA medios. Sosteniendo un cuerpo hacia arriba, de peso W igual a 1500. Por equilibrio diríamos que TA, esta que está acá, más T medios de A más TA ¿sí está? Más T medios de A menos W igual a 0. Al sumar esto se puede verificar que esto me dará 3TA menos 1500 igual a 0. Al reemplazar, TA sería 500 newtons, que sería la opción E. Repasando, aquí está la tensión acá, es la tensión que hay acá. Esta es la mitad de esta que está aquí. Repito, si esta es tensión hay acá. Esta es la mitad de esta que está aquí. Repito, si esta es tensión T, esta va a ser también tensión T, que se reparte en 2. Que se reparte en 2. Estas dos se unen y forman una tensión T. Les repito que está esta cuerda, tensión T, T medios, T medios y aquí el peso, que es lo que he escrito acá. Tenemos este caso, dice hallar la fuerza F para el bloque y la masa de 3 kilogramos, es decir, aquí tenemos nosotros automáticamente que hallar el peso, o sea que el peso, vamos a escribir acá que el peso ya vale, masa por gravedad sería 30 newtons. Vamos a dibujar entonces las fuerzas que actúan sobre el objeto. Esta fuerza, que voy a dibujarla acá. El peso va aquí. Y la fuerza normal que viene acá. Como pueden darse cuenta, sería el peso, sería la fuerza aplicada F y aquí la normal, que siempre va a 90 grados, con respecto a este plano. Entonces, por trigonometría, vamos a decir que si yo hiciera aquí una lineecita y eso se cumple en el plano inclinado, una línea, voy a encontrar, y eso ocurre para todo plano inclinado, váyanse aprendiendo, siempre este ángulo
siempre este ángulo, voy a colocarlo aquí en color rojo, siempre este ángulo va a ser igual a este ángulo. Entonces voy a decir lo siguiente, que aquí qué ángulo hay. Pues, si este ángulo es de 90 grados y este ángulo es 30 grados que está acá, todo este ángulo va a ser 120 grados. Y aquí yo tengo el peso que vale 30. Ya lo he calculado. Entonces, si este ángulo es 30, que estoy señalando aquí en rojo, este 30, y este es 120 grados, ¿cuánto valdrá este ángulo? Pues este ángulo, si ustedes miran esta línea, y si este vale 30, este tiene que valer ¿cuánto? Pues este ángulo, si ustedes miran esta línea, y si este vale 30, este tiene que valer ¿cuánto? 150 grados. Vamos a colocarlo acá. Este valdrá 150 grados. Y no olvidemos el teorema de Lamy. El teorema de Lamy me dice, y lo aplico acá, yo puedo decir que F es al seno del ángulo opuesto a la fuerza F, o sea 150 grados. Como, en este caso W, que es 30, es al seno F va a ser igual a 30 que multiplica al seno de 150 grados sobre seno de 120 grados. En las opciones aparecen radicales y ustedes ya pueden tener una idea de que no debemos colocar aquí valores decimales, sino darle en funciones de radicales. Si ustedes recuerdan el seno de 150 grados, el seno aquí estamos en el segundo cuadrante y el seno de 150 grados corresponde a exactamente al seno de 30 grados y el seno de 120 grados corresponde al seno de 60 grados. Y si usamos los valores de ángulos notables, será 30 por seno de 150 grados, esto vale 1/2 sobre seno de 120 grados, que es el mismo seno de 60 grados, este será raíz cuadrada de 3 sobre 2. Y aplicando aquí un poco de aritmética, podemos simplificar este 2 con este 2 y me quedaría 30 sobre la raíz cuadrada de 3, lo cual lo voy a racionalizar por raíz cuadrada de 3 y esto me va a dar 30 raíz de 3 sobre 3 y simplificando me da que la fuerza F me dará 10 raíz cuadrada de 3 newtons. Marco entonces la opción B. ¿Por qué lo dejé así, no forma decimal, no 0,5 y no el valor de 0,80 y algo? Porque pues aquí las opciones están en función de radicales y así no lo vería fácilmente. Bueno, y finalmente vamos a resolver este caso. Dice calcula la reacción de la pared sobre la esfera de 4 kilogramos. Nuevamente tenemos que hallar el peso de la esfera porque solo tenemos la masa
y aquí nos interesa de la fuerza. El peso será aquí automáticamente ya 40 newtons, porque hemos usado la gravedad como 10 para hacer los cálculos más sencillos. Entonces, si dibujamos, vamos a dibujar aquí el diagrama de cuerpo libre. Dice calcular. Ahora dice la reacción de la pared sobre la esfera, la normal. Esa iría a 90 grados. Y también noten que la esfera está apoyada sobre un plano inclinado y ese plano inclinado también aplicaría una fuerza normal. A 90 grados, su línea de acción va a 90 grados. Entonces, vamos a recordar aquí y vamos a colocar los nombres. Voy a llamar este el peso, no hay problema. A esta fuerza voy a llamarla normal 1, que va a ser, voy a llamar este el peso, no hay problema. A esta fuerza voy a llamarla normal 1, que va a ser la incógnita. Y aquí tenemos la normal 2, que es la que hace el plano. Como en el problema anterior, los ángulos son así. Recuerden que si yo dibujo una línea aquí vertical que vaya en dirección del peso, entonces este ángulo es el ángulo del plano. Ese es un teorema de trigonometría que se aplica aquí. Este ángulo es igual a este ángulo. Por lo tanto, todo el ángulo entre la normal 2 y la normal que aquí se está pidiendo, todo ese ángulo y la normal que aquí se está pidiendo, todo ese ángulo va a ser ¿de cuánto? Va a ser de 90 más 37, o sea, va a ser de un ángulo de 127 grados. Ahora, como este ángulo es 37, voy a colocarlo acá para saberlo. Todo este ángulo será de cuánto? Pues sería 180 grados menos 37, ¿cierto? Entonces este ángulo, ¿cuánto sería? 180 grados menos 37 sería 143 grados. Este ángulo es 143 grados. Y ahora sí aplico el teorema de Lamy. De la siguiente manera digo, W es al seno de 127 grados, como la normal es al seno de su ángulo opuesto, o sea, de 143 grados. W vale 40, entonces sería 40 es al seno de 127 grados, entonces 127 grados el seno. Lo escribí mal, primero al seno, grados. 0,798. Como la normal es al seno de 143 grados, 0,618. De aquí la normal sería entonces
Esto lo multiplico por 40 y lo divido entre 0.798, 30,16 aproximadamente. 30,16 aproximadamente. Newtons. Bueno, aquí está el valor. Así entonces hemos resuelto una buena cantidad de ejercicios donde se aplican estos casos en los cuales aparecen sistemas en equilibrio. Por lo tanto, ustedes ya los tienen acá grabados para que los verifiquen, los estudien y con base en estos ustedes puedan resolver algunos problemas propuestos.